beneficios. Uno de ellos son: tendremos paz, vendrá el bien a nuestras vidas, seremos edificados, nos alejaremos de nuestra casa la aflicción, seremos prosperados, Dios nos defenderá, tendremos provisión, nos deleitaremos en Dios, Dios escuchará nuestras oraciones, Dios nos respaldará en todo lo que hagamos, Dios no nos dejará ser humillados, habrá libertad para otros a través de nuestras vidas, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque al ver nuestro testimonio, muchas personas querrán también estar pegaditos a Dios, ¿verdad? Así es, mira, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Y las fortalezas tienen varias, están clasificadas de diferente manera. Pero si pudiésemos hablar de una fortaleza territorial, por ejemplo, no hay demonios que toman territorios y esos territorios están oprimidos por Satanás, ¿no? El caso de Miami Beach, por ejemplo, ¿no? Nueva Orleans, Key West, son territorios que están tomados por demonios y ahí sucede todo lo malo. Los hombres que viven en esos territorios están cautivos de Satanás. La oración de la iglesia puede hacer que esos territorios sean libres, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hay fortalezas ideológicas, ¿no? Ya hablé de las territoriales, hay fortalezas ideológicas de cuestión filosófica o religiosa, ¿no? La religión, de hecho, se llama obstinación. Una persona idólatra es porque es sumamente obstinada. Y esa fortaleza es ideológica y eso solamente se rompe orando, ¿verdad? Si tú quieres que un familiar tuyo que está en una secta o en una religión se convierta al evangelio, dice, porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? O sea, pues que si hay tinieblas en sus mentes por la cuestión ideológica, no pueden ver el rostro del Señor, no pueden ver el evangelio. Entonces, nosotros, ¿verdad? Si Dios nos oye nuestras oraciones, a consecuencia del fruto, ¿verdad? Porque esa es la base de la enseñanza. Entonces, podemos orar por esa gente para que esa gente se convierta. Hay fortalezas personales, que esas fortalezas son del corazón: odio, todo tipo de rencor, soberbia, arrogancia, miedo, temores. Fortalezas del corazón, ¿verdad? Eso también, esas fortalezas se rompen con la oración. Entonces la clave aquí es que los cristianos oremos para que pasen cosas extraordinarias, pero no podemos orar si no damos fruto, porque si no da fruto, Dios no te oye. Y también, ¿verdad?, está basado en que no podemos estar distraídos, ¿verdad? Porque esta pandemia dejó a la gente, en mi país se dice una palabra, atolondrado, ¿no? O atarantado, ¿no? Esto parece que te metieron un cantazo y te quedaste dando vueltas así como el correcaminos, ¿no? Como el coyote del correcamino, andan los hermanos así, tú sabes, y no se sabe si van a venir, si no van a venir, no se sabe dónde andan, no se sabe qué está pasando, no responden, unos andan en pari, otros andan en problemas. Y óyeme, por el amor de Dios, tenemos que asentar cabeza y date cuenta que esto no ha terminado. Entonces no sea que vayas a parar fuera, ¿verdad? Y eso es la enseñanza en este día, que es apropiada para lo que estamos viviendo, y nosotros pues somos los que damos el alimento a tiempo. Por eso se llama pastor, porque nosotros traemos el pasto, ¿no? El alimento para las ovejitas a tiempo. Entonces eso es el punto en esta noche, ¿verdad? Así es, necesitamos estar pegaditos de Dios. A mí me gusta mucho una canción cristiana que dice: mi alma está pegada a ti. Y solo de imaginarme que mi alma está pegada a Dios, wow, me impresiona. ¿Sabes por qué? Porque así es como deberíamos de estar todos. Mira, vamos a San Juan capítulo 15 y ahí es donde vamos a estudiar la palabra el día de hoy. San Juan capítulo 15 y vamos a ver parte de todo el capítulo, si me acompañas al verso 1 en adelante. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjate, pámpano es la ramita, es una rama de la planta de la uva. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mira lo que yo te acabo de decir ahorita. Mi alma está pegada a ti. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sí, hay una forma de que tenemos que entender esto, ¿no? El Señor está en nosotros, pero el problema es si nosotros estamos en Él, ¿verdad? Él quiere estar en nosotros, pero el problema es, estamos nosotros en Él, ¿verdad? Y es la permanencia, permanecer en mí. Tú no puedes ver un mango madurar si la rama no está pegada al tronco, ¿verdad? Esa es la idea de la vid verdadera. Entonces, ahí viene el sentido, ¿no? Dice, pero si no da fruto, lo quitará, ¿no? Y más adelante habla de cómo lo quita, ¿no? Y para qué lo quita y por qué lo quita. En algunas vertientes religiosas, aquí pudiésemos hablar de pérdida de salvación. Otras vertientes religiosas pueden hablar de castigo, ¿verdad? Porque no está hablando de salvación, sino de fruto. Y si no da fruto, entonces Dios lo castiga. De igual manera, ya sea que tú creas que se pierde la salvación o no se pierde, de igual manera estamos hablando de castigo. Estamos hablando de problemas que vienen cuando uno no permanece, ¿verdad? El Señor dice, ya ustedes están limpios por la palabra, porque lo que nos limpia es la palabra, el estudio de la palabra de Dios es la que nos limpia. No tanto venir el domingo a la iglesia, ¿no? Para celebrar, no sé, brincar y saludar a un par de hermanos, sino si de verdad estamos estudiando la Biblia, porque el estudio de la Biblia de una manera consciente nos ayuda, pero no nos ayuda si no somos obedientes a lo que Dios nos pide. Entonces aquí Jesús nos habla de dos mandamientos, nos habla de obedecer sus mandamientos para poder adquirir un nivel de amigo de Dios, ¿verdad? Y eso es lo formidable que el Señor nos lo ofrece. Así es. Y entonces si vas conmigo, siempre en el 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y está hablando de la palabra, ¿verdad? Está hablando del estudio de la palabra de Dios, hermanos, porque hay gente que no estudia la Biblia, hermanos. Hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no está en esto. Y te digo, yo sé que suena, para algunos de ustedes suena aburrido, ustedes ya quieren cambiar de canal, dicen, no, esto es lo mismo que predican todos los días, te vas a morir espiritualmente si no pones atención. Y eso es lo que está causando precisamente el golpe en todo el planeta, ¿no? Porque este coronavirus es una corona no para muerte, sino que es una corona para perdición de la gente, ¿no? Y esta pandemia no vino por gusto, esto Satanás sabe por qué lo trajo y creo que le está afectando a la iglesia, al cristiano, ¿no? Específicamente. Así es, y la palabra de Dios se tiene que tomar literalmente y obedecer como está escrito, porque el problema es que cada quien interpreta la palabra a su conveniencia y eso no debe de ser así. Sí, tanto así, fíjate, por ejemplo, hay gente que chequea y dice, no, eso no es lo que yo creo, y ya no nos ven más, por ejemplo, ¿no? Porque lo que yo digo o lo que nosotros decimos no va de acuerdo a la imagen que ellos tienen, ¿no? Porque hay gente que se hace imagen doctrinal, por ejemplo, no tiene que tener una estatua en su casa para adorarla, sino que dice, no te harás imagen, ¿no? Y cuando habla de imagen, también habla de doctrinas, de una forma de creer. Hay gente que cree a su manera, pero no es a tu manera, es como Dios dice, ¿no? Y lo peor de todo es que la ignorancia no te va a exonerar del cantazo, del trancazo o de la culpa, pues. O sea, hay algo que va a pasar si tú simplemente te imaginas que Dios acepta la forma en que vives, ¿no? Así que de eso se trata esta noche. Mira, ahora que tocaste lo de la idolatría, quiero decirte que hay veces que nosotros seguimos las tradiciones de nuestra familia y estamos negando la palabra de Dios, porque nosotros mismos, por eso es importante que tú tengas tu Biblia, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tú la puedes leer juntamente con nosotros y ver exactamente lo que dice, interpretarlo no según la conveniencia, sino según lo que dice. Pero hay personas que por la tradición no ignoran, sino que dejan como a un lado lo que dice la Biblia y prefieren no ofender a la abuelita o a la mamá o al papá y se van por el camino equivocado. Por eso es importante leer la palabra y
tener en cuenta que cada persona da cuentas por sí misma. Sí, así, fíjate que luego vamos a entrarnos al área donde el Señor habla del fruto, ¿verdad? El fruto es amor, gozo, paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio, que es las armas con las cuales nosotros ganamos a otros para el Señor, ¿verdad? Y ahí es donde preocupa, porque no solamente la gente está distraída, sino que no están dando fruto, porque están preocupados, están ansiosos, están locos, tienen problemas, están haciendo cosas raras, están viviendo en mentira, están robando. Acuérdate que si tú no tienes dominio propio para esperar que Dios te bendiga, tú vas a robar en donde tú trabajas, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente, no robarás, ¿verdad? O sea, no hay que darle mucha vuelta al mandamiento. Aparte de que si alguien que tú estás, si alguien sabe que tú eres cristiano y te ves robando, esa persona no se va a convertir al Señor porque tú no tienes el dominio propio como para esperar que Dios te bendiga, ¿me entiendes? De ahí que yo veo que nuestro círculo de alcance evangelístico es muy corto porque nuestro testimonio es muy malo. La gente no cree por nosotros, no por el Señor, sino por nuestro testimonio la gente no cree. Y eso va a causar que tú vayas a muerte literalmente, porque estás siendo tropiezo para otra persona para que no conozca al Señor. Es preferible que la gente diga que son seguidores de alguien más y no de Cristo cuando viven una vida mala. Y aquí es donde Cristo, ¿verdad?, le hace énfasis a la cosa, ¿no? Porque el evangelio no es una religión ni es un relajo, es algo muy serio, hay que tomarlo en serio y si no, tiene sus consecuencias devastadoras. Así es, y entonces en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso, y eso es enfático, pues no lo queremos oír, pero si no permanecemos en la palabra, hermanos, si no permanecemos pendientes, ¿no?, al Señor, y todo el tiempo tenemos que estar pendientes al Señor, ¿verdad? Desde la mañana hasta la noche, todo el día nuestra vida está cautiva, nuestra mente está cautiva pensando en Dios, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, hay gente que vive una vida horrible el viernes, el sábado todavía se dan una parranda, una bebida y quieren aparecer el domingo en la iglesia para aparentar que son cristianos, ¿verdad? El Señor a esa gente la quita porque son estorbo del evangelio, ¿verdad? Esas personas van a padecer demasiado castigo, literalmente te lo digo porque está en la escritura y tú lo vas a ver dentro de un ratito, pues comienza a preocuparte porque no es así el evangelio, porque el evangelio es serio y si nosotros lo usamos como una mofa o como algo que no tiene valor, nos va a ir muy mal. Entonces tenemos que entender lo que Jesús enseña ahí. Así es, y fíjate que la palabra de Dios es algo que si tú lo empiezas a leer, tú quieres seguir y seguir y seguir. Yo le decía a mi esposo que yo leo el versículo del día en mi teléfono en la mañana y no me conformo con leer el versículo, me voy al capítulo y cuando siento ya me pasé al otro capítulo y al otro capítulo y entonces es como una sed la palabra de Dios. Yo no entiendo cómo hay personas que se ponen a ver series de televisión, que no te digo que es malo que tú veas televisión, que tú lo puedes hacer, pero esas series de televisión son como adictivas, tú quieres ver el siguiente capítulo y el siguiente capítulo y hay veces que te quedas hasta la madrugada viendo los capítulos, pero eso deberíamos de sentir con el Señor. No, eso, fíjate que ¿sabes por qué pasa eso de la adicción a los capítulos del mundo de televisión? Porque tenemos un vacío adentro del corazón, necesitamos a Cristo. Y no importa cuánto hagas, o sea, y ese es el problema grande, que te vas a embarcar en un sinfín, ¿verdad?, de aventuras, por decirlo así, para tratar de llenar ese vacío y solamente te va a llevar a la perdición, ¿verdad? Algunos de ustedes salieron de las drogas, del alcohol, de las relaciones ilícitas, ¿verdad? Y olvídate que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse otra vez en el lodo. Y esa es la naturaleza caída, ¿no?, de la cual Dios nos salvó, Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Tenemos que permanecer, porque si no permanecemos nos vamos a ir otra vez a la mundanalidad y vamos a caer otra vez en el pecado, ¿verdad? Y eso es devastador porque
es un problema regresar. Es bien difícil regresar, hermano. Yo tengo varios hermanos que conozco a través de los años que regresar a Cristo les está costando demasiado, porque el diablo hizo un 8 con ellos, como yo digo, ¿verdad? Por haberse descuidado. Entonces dice que hay que cuidar, ¿verdad?, la salvación con temor y temblor. Y si no crees en esa doctrina, pues por lo menos tienes que entender que al que Él ama, disciplina, ¿verdad? El Señor no te va a dejar que tú permanezcas en pecado, el Señor te va a disciplinar, el Señor te va a llamar la atención. Entonces, no podemos vivir en la verdad practicando una mentira, ¿verdad? Porque mentiras hay miles, pero verdad solo hay una y se llama Cristo. Y todos, ¿verdad? La pastora y yo estamos en el mismo barco que tú. Nosotros todos luchamos por mantenernos en Cristo, porque el diablo nos quiere sacar de Cristo y nosotros todos los días luchamos por estar en Cristo, ¿verdad? Claro. Por permanecer en la palabra. Así es, y una muestra de eso, que nosotros también podemos caer en eso, es cuando a veces yo estoy orando y me acuerdo, ¿no?, de un problema y me acuerdo de otro, entonces el diablo me está sacando con tanto problema, afán y ansiedad y no puedo orar. Porque todo el mundo tiene problemas, ¿verdad? Todo el mundo tiene problemas, pero si nosotros creemos que nosotros somos los únicos que tenemos problemas y dejamos todo, a veces hay gente que se pone rebelde, ¿no? Dice, porque Dios no me bendijo por esto y esto, ahora tengo que hacer esto y el otro, entonces ya no voy a ir a la iglesia. That's not good. Eso no es lo correcto. Al contrario, entre más el diablo te ataca, más pegado tienes que estar del Señor para que el Señor vea que tú eres fiel, ¿verdad? A veces dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen suficiente fe porque no tienen suficiente estudio bíblico, no leen y también al mismo tiempo tampoco a veces no obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios se lee para obedecerla. Así es. Y mira, en el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y arde. Ese texto es un texto que ya va apretando, ¿no? Ya el Señor ya va estrujando la cosa, el mensaje, dice, miren, yo soy la vid, ustedes son las ramas, péguense a mí, porque si no se pegan a mí, lo que viene es candela. Entonces, ya sea que tú interpretes esto como pérdida de salvación, o si lo interpretas como que te va a llevar el diablo literalmente, aunque no te pierdas, pero no quisieras estar en esa condición, pues, hay personas que verdaderamente nos han sufrido pérdida, y no sé si aquí en este momento puedo ir a Primera de Juan. Mira, Primera de Juan, dice la escritura aquí, Primera de Juan 5:16, si vas conmigo en tu Biblia, para que tú veas. Fíjate lo que dice acá: si alguno viere a su hermano, ¿verdad?, a su hermano cometer pecado de muerte, dice cometer pecado que no sea de muerte, ¿verdad?, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Fíjate bien, dice, hay pecados de muerte por los cuales yo no pido que se pida. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿verdad? Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que aquí el problema no es que nosotros fallemos, ¿no? Claro, vamos a fallar como seres humanos. Por favor, no te condenes ni te quemes solito. No te estamos aplastando con esta Biblia, sino que es entendible que uno falla, pero lo importante cuando uno tiene comunión con Dios y uno permanece en la palabra, que uno se va a arrepentir casi inmediato de haber fallado. Uno se va a sentir mal porque falló, ¿verdad? Pero entonces dice, pues oramos por ti, ¿verdad? Dice claramente, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Fíjate que como nosotros, ¿verdad?, podemos orar por ti, ¿verdad?, unos por otros. Se cayó, hermano, sea sincero, pastor, ando mal, ore por mí, ¿verdad? Pero no que se quedan en el anonimato, mano, y ahí van y no confiesan y no buscan ayuda, no piden consejo. Óyeme, si tu pecado llega a ser de muerte, ya no se puede ni orar por ti. Honestamente lo dice la escritura. Ajá, ¿y dónde, pastor? Bueno, mira, en Hechos 1, en Hechos 5, en Hechos capítulo 5, tenemos el pasaje de Ananías y Zafira, por ejemplo, que era un matrimonio
que eran unos dos mentirosos, ¿verdad? Porque a ellos habían acordado en dar una plata en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y parece que así fue la cosa, que ellos dijeron, vendimos un terreno, ¿verdad? En tanto dinero y aquí está el dinero, y lo habían vendido en otra cantidad. Y el apóstol les dijo, pero ¿para qué ustedes andan con ese rollo? No tenían necesidad de haber mentido si el terreno era de ustedes, y si es de ustedes, es de ustedes, pero ¿para qué mintieron? Porque el problema era que eran un par de mentirosos, Ananías y Zafira, ¿no? Dentro de la iglesia del libro de los Hechos. No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando ahora, ¿verdad? Ahora. Entonces, un pecado de muerte cometieron porque le mintieron al Espíritu Santo. Eso les dijo Pedro, les dijo, pero ustedes no me han mentido a mí, le dijo Pedro, sino le han mentido al Espíritu Santo. Y fíjate tú que inmediatamente cuando el apóstol les dijo eso, cayó muerto el primero, cayó muerto el marido, ¿verdad? Y luego vino la mujer, y cuando la mujer entró, le preguntó el apóstol, le dijo, ¿es verdad que vendieron este terreno en tal y tal cantidad? Y ella cayó y le dijo, sí, es verdad. Y también ella cayó muerta. Le dijo, aquí, le dijo, los pies de los que sepultaron a tu marido y te van a sepultar a ti también. Eso literalmente pasó en la iglesia, ¿no? Entonces imagínate tú, una iglesia donde la gente cae muerta, ¿quién se quiere congregar, no? Pero de todas maneras, aunque no vengas, si tu pecado es de muerte, ya no se puede ni pedir por ti. Ese es el problema, ¿no? O sea, no podemos llegar a un punto en que, por ejemplo, hay veces que el Señor quita a la gente del ministerio, ¿verdad? Los quita del cristianismo y busca a alguien más, ¿verdad? Para ponerlo a trabajar, a servir. Hay gente que se va aflojando y se va aflojando, y para todo eso hay que rogarlos, ¿no? Hay que estarlos rogando para que sirvan al Señor, en lugar de servir a Dios con alegría, ¿verdad? Con todos los hierros, porque conoces a Dios y conoces la palabra. Pero no, ¿verdad? Hay una condición fea, ¿no? En la gente donde como que si un favor le estuvieran haciendo al Señor, cuando el Señor es el que te libró del virus, el Señor te cura de todo, el Señor te provee, te da el aire que respiras. O sea, no podemos llegar a un punto en que nuestro pecado sea de tal nivel en que ya no se puede orar ni por la gente, ¿no? Porque lo dice aquí la Biblia. Entonces tenemos que entender, hermanos, que hay veces que, fíjate tú, hay gente que está en un ministerio y puede ser un pastor, puede ser un diácono. De pronto el Señor lo quita, ¿no? Y ya no tiene más ministerio. Y lo peor de todo, como Ananías y Zafira, que el Señor a veces quita a la gente por medio de la muerte. Y uno dice, wow, ¿será que la cosa es tan seria, no? Y le digo, yes, do not play with the Lord. No, hay que jugar con el Señor. Dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, ¿no? Dice, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice, ya no queda más sangre, pues, ¿no? O sea, si nosotros despreciamos al Señor, la palabra, el estudio, el congregarse, ¿no? Hermano, hay hermanos que son más sinceros que otros, honestamente. Hay hermanos que me dicen, pastor, no llego porque ando paseando. Por lo menos ese fue sincero, ¿no? No está bien que ande paseando porque puede pasear otro día, ¿no? A la iglesia hay que venir, hay que congregarse, hay que servir al Señor, hay que amar a Dios, ¿no? Para evitar la consecuencia del castigo, pues, porque literalmente la Biblia lo dice así, o sea, no es que lo estemos inventando nosotros. Pero luego la gente que se aparta viene llorando, entonces tienen problemas. Tú leíste una lista, ¿no? De cosas, beneficios, ¿no? Que uno tiene cuando uno está en Cristo, ¿eh? Pero ¿cómo vemos a la gente cuando se aparta del Señor y después, claro, pierde el matrimonio, los hijos se ponen rebeldes, pierde el trabajo? O sea, literalmente se lo lleva el diablo. ¿Y sabes por qué? Porque no va a ser igual que el vecino tuyo que narcotrafica o roba en la factoría y por eso tiene bote y casa pagada, pues. Porque Dios no trata igual a los mundanos que a los hijos. Dice que Él reprende y castiga a todo aquel que ama, ¿verdad? O sea, pues que, hermanos, si yo tengo un hijo, ¿verdad?, que se porta mal, yo lo voy a corregir. Porque lo amo, lo voy a corregir, y Dios hace lo mismo. Ahora, si es el hijo del vecino, que yo no tengo nada que ver con ellos, y aparte de todo el vecino ni buen ejemplo que le da al hijo, yo no me meto, pues, ¿no? O sea, pues que los mundanos van a vivir y van a triunfar y van a prosperar. Te van a ganar en todo, literalmente, y no les va a pasar nada. Pero el que es hijo de Dios no puede jugar con el pacto que hizo con el Señor, porque el diablo lo tiene en la mira.
Y el diablo no va a andar contemplándote, el diablo te va a destruir. Dice la Biblia que él vino a matar, a mentir y a destruir. O sea, no te estoy tratando de meter miedo bajo ningún punto de vista. Yo lo he vivido, por eso te lo estoy predicando. El que es hijo de Dios y camina con Dios no puede descuidarse, no puede darse vacaciones espirituales, porque el cantazo que le viene es demasiado fuerte y muchas veces uno no se puede levantar de eso, ¿no? Así es, y es triste porque yo me doy cuenta ahora que han mandado ese dinero del gobierno a las familias, entonces ves que faltan a la iglesia, se gastan el dinero, después digo, Señor, ten misericordia, porque después vendrá una crisis y no guardaron el dinero, se lo gastaron. Entonces tenemos que tener sabiduría en lo que hacemos, en el tiempo que lo hacemos, poner al Señor en primer lugar. Eso es lo que debemos de hacer. Sí, no podemos descuidar, ¿verdad? No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el estudio de la vida, no podemos descuidar el congregarnos, ¿no? Porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para lavar ropa, hay tiempo para ir a pasear, hay tiempo para ir al trabajo, hay tiempo para todo, hay tiempo, lo dijo el libro de Eclesiastés, ¿no? El otro día le expliqué acerca de eso. Salomón probó todo. No importa cuántas vacaciones tú cojas, siempre tu corazón va a estar vacío y cada vez vas a tener más problemas, porque el que te ayuda a resolver los problemas es Dios. No hay nada más lindo que, está bien, coges unos 3 días de descanso, ¿verdad? Pero dentro de todo eso tienes que cuidar, ¿no? Que tus diezmos estén en la casa de Dios, ¿verdad? Sosteniendo la obra, no te olvides del Señor. Y luego, claro, por supuesto, a la hora que hay que servir al Señor, hay que servirlo con alegría, no hay que poner excusa, mucho menos decir mentiras, hermano. Porque mira estos dos acá, básicamente, a mí fue terrible, pues, y eso no fue, como te digo, Antiguo Testamento, es literalmente Nuevo Testamento. Y yo sinceramente te digo que hay iglesias que no predican esto, pero por eso es que la gente termina tan mal, ¿no? Y terminan en sectas y fuera de la voluntad de Dios, donde los abusan, los exprimen y luego los botan. Y ahí anda la gente, tú sabes, toda herida, toda traumada. Son cristianos que son como trapeador del diablo, ¿verdad? Que básicamente restaurarlos es muy difícil. Queremos hacerlo porque esto es uno de los llamados que tenemos nosotros. Yo creo que Dios nos ha dado un llamado de restaurar creyentes, ¿no? Pero a veces los dejan tan acelerados, hermano, que es difícil pararlos para poderlos ayudar, ¿verdad? Porque el diablo te deja loco. Entonces, hoy tenemos que recapacitar. Jesús, ¿verdad? Nos llama amigos, ¿verdad? ¿Quieres llegar a ese punto para no tardar más? Porque creo que ya el tiempo avanzó. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagínate, todo. Todo, pero hay que permanecer en Él, ¿verdad? Y la palabra tiene que permanecer en nosotros. O sea, pues que por medio del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que procurar ser obedientes a la palabra. A veces es difícil y uno falla. Pero hay que echarle ahí, seguir otra vez, Señor, perdóname, ayúdame, ¿verdad? Señor, te necesito, ¿verdad? Eso tiene que ser pegado al Señor, ¿verdad? Amén. Mi alma pegado. Así es. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está la clave. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, ¿verdad? Porque la Biblia no se lee solo para leerla, la Biblia se lee para obedecerla, hermanos. Y esa es la lucha que tenemos todos, ¿verdad? Pero hay que estar en esa lucha. Si alguna lucha tú tienes que tener, es la lucha de obedecer la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que te dé la fuerza para obedecer, para estar pegado, ¿verdad? Porque ahí es donde viene el producto, ¿no? Y ahí es donde tú puedes pedir lo que sea, pues. Básicamente Dios no te puede negar ninguna oración. Así es. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, que fue lo que primero te leí de los beneficios que tienes al estar pegadito a Dios, es tener gozo. Este es mi mandamiento en el 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así es, y ahí está, ¿verdad? El mandamiento, ¿verdad? Porque acuérdate, fíjate bien en esto, la razón por la cual tenemos que procurar dar fruto es porque el Señor nos dio un mandamiento de amarnos los unos a los otros, ¿verdad?
Acuerde que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Por eso es que nosotros los queremos tanto a ustedes, porque ese es el amor de Dios, ¿verdad? Ustedes algunos meten cuento, meten muelas, son vagos, incumplidos, y nosotros los seguimos amando. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Algunos de ustedes no dan ni un centavo para ayudar a la obra de Dios y nosotros los seguimos amando igual, los tratamos igual, oramos por ustedes igual, porque nosotros no estamos en este rollo acá solamente por la plata o para pagar biles, a nosotros nos interesa tu alma, ¿no? Y por eso es que igual te saludamos, te queremos, te amamos y tú lo sabes porque lo puedes percibir bien, no te va a pasar en otro lado. En otro lado si no caes con la billetera inmediatamente te expulsan y te ignoran y no te invitan a ningún lado. Pero cuando la gente está haciendo la obra de Dios, nosotros confiamos en Dios, sabemos de dónde venimos, nosotros hemos visto todo, hermano. Mi esposa y yo tenemos años en el ministerio, años de lidiar con iglesias y con pastores, conocemos de todo, nosotros sabemos lo que te estamos diciendo. Nosotros sabemos quién predica a Cristo por ganancia, hasta ganancia deshonesta, quién predica a Cristo por contienda, por competencia y quién predica a Cristo por amor, ¿verdad? Y yo sé que lo vas a saber apreciar. Pero la verdad es de que es necesario, ¿verdad? Dar fruto. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es el amor de Dios, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Entonces, el Señor quiere que demos fruto. ¿Para qué? Para poder salvar a otros, ¿verdad? Y no podemos estar distraídos porque eso es lo que ha causado esta pandemia, la distracción de la gente y andan en cualquier cosa, menos en las cosas de Dios. And that's not good, porque vas a sufrir la consecuencia. No importa qué doctrina tengas, de todas maneras, candela va a venir y te lo acabamos de leer, te lo acabamos de mostrar. Entonces nosotros estamos orando por ustedes para que ustedes permanezcan. Si andan mal, oramos por ustedes, media vez no sea de muerte el pecado que estás cometiendo. Porque hay pecado de muerte por el cual ya no se puede orar y un cristiano no puede llegar a ese extremo, porque entonces se perdió. Y créeme que yo he visto gente perdida. Una vez, hace muchos años, un muchacho era un evangelista espectacular, tremendo, nato, no había estudiado nada, al nomás se convirtió y el tipo abría la boca y la gente se convertía al Señor. Se casó con una muchacha de la iglesia. Pastor lo comenzó a poner a predicar y habían varias iglesias en el ministerio. Un día, yendo para la pequeña Habana, se encontró una prostituta en la calle y la tipa lo envolvió, como dice el libro de Proverbios. No sé cómo fue la cosa, pero el tipo terminó cayendo. Y mira, hermano, él no creo que esté vivo porque regresó a las pandillas de Chicago, de donde había venido, fíjate, y se volvió a perder otra vez y dejó todo el beneficio. La muchacha se quedó, creo que ya tenía un bebé de él y ahí se quedó ella abandonada, viste todo lo que puede suceder y todo porque la gente no se cuida, ¿verdad? Así espiritualmente hablando. Y así te puedo contar cantidades de gente. Nosotros hemos visto miles de personas venir a la iglesia y así también conocemos miles de personas que están perdidas sin Cristo simplemente porque no atendieron, ¿verdad?, a las cosas de Dios como es debido. Como tú dices, las cosas del Señor son serias y a mí me da tristeza cuando vienen personas y se les da un ministerio, por ejemplo, tocar guitarra, cantar o dirigir y luego se les suben los humos, como dicen, para arriba y entonces creen que ya pueden cobrar o que ya pueden y mira, Dios nos escogió, Dios nos dio el privilegio y nosotros entre más servimos, más humildes tenemos que ser. Pero el diablo fue igual, el diablo se enorgulleció de lo que Dios le había dado y quiso ser como Dios, imagínate tú, el diablo quería quitar a Dios y ponerse él, típico de la naturaleza caída del ser humano, ¿no? Por eso cuando alguien toca bien no hay ni qué decirle, hermano. Ni se lo digas que tocó bien porque si no el diablo lo infla y ya no se le puede ni hablar, ¿verdad? Porque ya el tipo ya anda por las nubes. Así mismo el que predicó bien, ni hay que decirle, hermano, que no te use el diablo para felicitar a nadie, porque en lugar de quedar bien vas a quedar mal. El diablo te va a usar para atormentar gente y para endemoniar gente literalmente, ¿no? Qué bueno que lo que hacemos lo hacemos bien. Por eso Jesús le dijo, después de haber hecho lo que habéis hecho, siervos inútiles sois, les dijo el Señor a sus discípulos. Menos mal que no lo dije yo, porque si no
me apagas del televisor, ¿verdad? Pero fue Cristo el que dijo eso y él sabía por qué lo dijo, Así porque es. él sabe cómo el diablo trabaja en el corazón de las personas, ¿verdad? Cuando la Así es. gente se envanece, ¿no? Así es. Y ahora vamos a hablar del amor más grande. Mira, en el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y quiero decirte algo, Dios es nuestro mejor amigo, Jesús es nuestro amigo fiel. Y una ilustración que tenemos es que, por ejemplo, un presidente de un país tiene a una persona, ¿verdad? Que es conocida. Pero si la persona dice, yo soy amigo del presidente, lo que está haciendo es rebajando al presidente. Si la persona dice, yo soy amiga del presidente, él rebaja al presidente a la amistad, a su nivel. Pero si en cambio, si el presidente dice, yo soy amigo de fulano, entonces está elevando a la persona. ¿Por qué? Porque el presidente decir que él es amigo lo eleva, pero si él dice que el presidente es su amigo, baja al presidente. Igual pasa con el Señor. El Señor, no todos le pueden decir, yo soy amigo deJesús, pero ¿será que Jesús dice, yo soy amigo tuyo? Hasta hay un montón de coritos y canciones, ¿no? Soy amigo del Señor. Amigo de el Señor, no, Cristo. Jesús es mi amigo, por ejemplo. Jesús es mi amigo. Pero el asunto es que no lo digas tú, ¿verdad? No lo digas tú, Sino porque si tú lo dices, yo soy amigo de Jesús, tú estás rebajando a Jesús. Qué lindo es, como en su palabra, que Él diga, vosotros sois mis amigos. O sea, que el mismo Señor te escoja como su amigo. ¿Qué es lo que está haciendo? Te está elevando. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así que en eso tenemos que tener cuidado. Dice, el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, ¿verdad? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es, y qué lindo, ¿verdad? O sea, este texto nos ofrece, ¿verdad? El Señor su amistad, ¿verdad? Él quiere elevarnos a su altura, ¿verdad? Como la pastora explicaba. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, ¿verdad? Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? O más bien Dios dijo, Abraham es mi amigo, ¿verdad? Porque Dios lo dijo, pero por la fe, ¿verdad? Por creer, ¿verdad? Que el evangelio es una bendición, hermanos. Hermanos, no podemos dejar de creer, tenemos que seguir enfocados, y lo digo por ustedes, porque miles van a venir, miles se van a añadir. Aquí solamente la cosa comienza, nosotros solo estamos comenzando el ministerio, porque siempre Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Pero el asunto es con quién, ¿verdad? Comenzamos esta nueva etapa, cómo la comenzamos, ¿verdad? ¿Qué condición están los discípulos, ¿verdad? Acuérdate que discípulo viene de la palabra disciplina, ¿verdad? Dice que un discípulo sigue rigurosamente las instrucciones de un tutor, ¿verdad? Y hay veces que las personas son muy rebeldes porque dicen, no, dice yo cuando puedo voy o ahora no puedo y eso así, ¿verdad? Pero no es a mí que lo dices, se lo dices al Señor, ¿verdad? Y la verdad es que Él busca, ¿verdad? A las personas no lo buscan a Él, ¿verdad? Eso tiene que quedar bien claro, porque a veces las personas piensan que encontraron a Cristo, ¿verdad? Y Cristo no estaba perdido. Él te encontró a ti y te encontró a ti por un propósito. Dice que una vez iba un borrachito por la calle, ¿no? Y habían unos hermanos de la iglesia que salieron, ¿verdad? Y entonces el borrachito les pidió dinero, ¿verdad? Y les dijo, le dijeron, nosotros no tenemos, ¿verdad? Y claro, era verdad que se les había instruido en la iglesia que no le dieran dinero al vago porque iba a usarlo en alcohol, ¿verdad? Era mejor referirlo a un ministerio, ¿verdad? Que tratara con adictos y eso, ¿verdad? Y entonces fue eso y ellos se fueron, ¿verdad? Y el borrachito siguió y encontró al pastor en la misma acera, ¿no? Que el pastor venía y le dice, esa gente que van ahí, le dijo el borracho, se creen mejor que nadie. Dice que le dijo, y entonces no sabiendo con quién estaba hablando, dice que el pastor le dijo, tienes razón, dice que le dijo, porque sucede, le dijo, que yo los conozco.
Dice que le dijo, y precisamente le dijo, cuando antes, dijo, cuando no conocían a Cristo, vinieron a Cristo porque no se creían mejor que nadie. Vinieron a Cristo porque se creían lo peor que hay en el mundo, dijo, pero ahora se creen mejor que nadie. Así que usted tiene toda la razón. El borrachito se quedó con la boca más abierta que al principio, ¿no? Por la respuesta que le dio al pastor, pero es verdad, hermanos, es verdad. Y como nos creemos mejor que nadie, pues entonces no modelamos a Cristo, la gente no cree en Cristo, precisamente porque nosotros ni siquiera nos amamos unos a otros, ¿verdad? Que fue la clave, dice, en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, etcétera, etcétera, hermano, ¿verdad? Ya tú sabes cuál es la foto de esta noche, ya tú sabes por dónde anda el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando a tu vida, a tu corazón. Necesitamos orar unos por otros, necesitamos entender que el Evangelio es verdaderamente poderoso, ¿verdad? Que es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿verdad? Pero para los que se pierden, el Evangelio es una estupidez y una locura, y hay mucha gente que lo toma como tal, pero no te preocupes, porque el Señor conoce a los suyos, ¿verdad? Y el Señor ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, y eso así va a ser. Lo importante de la oración nuestra es que tú seas parte de esa iglesia verdadera, ¿verdad? Que el Señor viene a buscar. Y yo te digo honestamente, es mejor ser sincero, ¿verdad? Y decir las cosas como son, porque Dios nos va a ayudar a todos. Nosotros lo hacemos con paciencia, con amor, porque eso es lo que Dios nos ha puesto en el corazón, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Esta noche damos gracias por tu atención, por tu sintonía. Pastora, ¿qué te parece esta noche orar, amén, verdad? No sé si tenemos más peticiones, pero tenemos a la familia Arroyave, ¿verdad? Que está con esa necesidad, que vamos a ver un milagro, ¿verdad? Vamos a ver milagros esta noche, amén, de la oración. Y antes de orar por todas las peticiones, quiero decirte que Dios ha tenido esta noche preparada para que tú hagas un compromiso con el Señor. A mí me interesó mucho algo que tú me contaste hace muchos años cuando fuiste a Colombia, que en Colombia él se subió a un taxi y le preguntó al Señor que cuánto tiempo tenía de asistir a la iglesia, porque él le contó que iba a visitar una iglesia, y el taxista también iba a esa iglesia, y le dijo, bueno, de asistir tanto tiempo, pero de estar comprometido tanto tiempo. Y quiero decirte algo, hoy es una noche de compromiso, hoy es una noche que podemos orar para que tú te encargues de los negocios de tu padre y él se va a encargar de los tuyos. ¿Qué dices si oramos por eso, pastor? Así es, claro que sí. Para que hagamos un compromiso todos de poder buscar el rostro del Señor y pegar nuestra alma a él. Así es, hermanos, yo creo que tenemos que reaccionar, ¿verdad? O más bien responder, no reacciones, porque si te ponen la vacuna y te da reacción, tú no quieres eso. Más bien responder, ¿verdad? El paciente está respondiendo bien al tratamiento, ¿verdad? Esta noche, porque el Señor nos ha dado un tratamiento, ¿verdad? Para que precisamente salga la enfermedad del pecado. Hermanos, el pecado mata, el pecado destruye, y Dios ama al pecador, pero castiga el pecado, hermanos. Eso lo tienes que tener bien clarito, no importa qué doctrina tú manejes. Olvídate que la paga del pecado es muerte. Y eso es precisamente lo que vimos en esta noche. Jesús quiere que estemos pegaditos, ¿verdad? Orando, ¿verdad? Vamos a orar por ese compromiso. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toda persona, Señor, que esté pendiente hoy, Señor, de la prédica, del estudio bíblico que hemos hecho acerca de la distracción y del fruto, Padre, del llamado que el Señor nos hace en este momento a la responsabilidad, Señor, para responder positivamente, Padre, al llamado que tú le estás haciendo a la iglesia, especialmente a aquellos que están distraídos, que están desconectados, Señor, que no están en donde deberían de estar para poder recibir tu bendición. Padre, mi esposa y yo nos unimos para orar por ellos. Creemos que tú nos los guardas, que tú, Padre, los has limpiado con la palabra en esta noche, y que apartados de ti nada van a poder hacer, Señor, que tú les reveles eso en su corazón, Padre, para que no se despeguen, Señor. En el nombre de Jesús, toma cada compromiso de eso, Señor, en cualquier país, en cualquier hogar, Padre, que estas personas estén orando, ahí donde están, Padre, tú estás con ellos, bendícelos, Señor, tócalos
De hecho, Padre, en este momento sana toda enfermedad, toda dolencia en sus vidas y respóndeles positivamente a la oración que hacemos en este momento. Padre, suple toda necesidad, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Señor, en este momento te damos gracias. Y si estás ahí por primera vez conectado, escuchaste, entendiste el evangelio, la forma de predicar, te das cuenta que no es una religión, sino que Cristo es una relación, que quiere vivir contigo, que quiere estar en tu vida, que se interesa por todo lo que estás viviendo, lo que estás pasando, que Él está preocupado. Él es el Dios del universo y te puede ayudar en todo. Jesucristo en todo te puede ayudar. Y en este momento lo que tienes que hacer es recibirlo. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo me entrego a ti como un pecador arrepentido. Dile: Señor, me arrepiento genuinamente de mis pecados. Entiendo y confieso que soy pecador, Señor, y que tú en este momento me perdonas y me salvas. Gracias, Señor Jesús. Dile con tu boca: confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Apropiatelo. Dile: mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.